Muy buenos días, jóvenes. Antes que nada, bueno, antes de comenzar la clase, felicitarlos porque bueno, ya están en el cuarto semestre, ya están a un año de salir del bachillerato. Eh, Felicitar a aquellos jóvenes que han cumplido con sus actividades, que han mandado sus evidencias, sus trabajos. Entendemos que la situación ahorita es complicada, es difícil, más aprender matemáticas ustedes solos. Pero los invito a que si tienen dudas o si tienen algún problema, me manden mensaje. Marvin les puede responder porque yo a él lo estuve ayudando. Igual lo puedo hacer con todos los demás. Entonces, si tienen a tener dudas o algún problema, manden mensaje para que pues los podamos ayudar. El chiste es que ustedes adquieran los conocimientos mínimos que les podemos otorgar a través de las guías. ¿Vale? Otra cosa, jóvenes, por cualquier cosa que les pase algo, que suceda algo en sus vidas, bueno, algo importante, ¿vale? Que ocurra algo con ustedes, que les impida realizar las actividades, por favor, mándenos un mensaje, ¿vale? Estuvo el caso de César, que lo operaron y nadie sabía hasta ya unas semanas antes. Después otro caso en otro grupo y bueno. Entonces, por favor, jóvenes, avísenos si les pasa algo, ¿vale? Para que nosotros podamos tomar decisiones y así podamos ayudarlos de la manera más óptima posible. Bueno, las materias que les voy a dar este semestre son las mismas de siempre, ¿vale? Son dos, Pensamiento Matemático 4 y Inglés 4, ¿ok? Ya saben cómo trabajamos las materias, ¿vale? La primera parte de la guía o la primera actividad de la guía la tienen que hacer en su libreta, que más que nada es el apunte que nosotros generaríamos si estuviéramos en clases normales, ¿vale? Es lo que ustedes tendrían en su libreta. Y después viene la actividad que va relacionada, que se llama en hojas blancas, con lo que ustedes aprendieron o vieron en esa sesión de estudio. ¿Ok? Si ustedes gustan, ¿vale? O sea, ya es decisión de cada quien, pueden comprar libretas nuevas, ¿vale? Si ya tienen las libretas, bueno, tienen libretas del semestre pasado y aún tienen hojas, pueden seguir ocupando la misma libreta. Es más difícil, pensamiento matemático sí, se vuelve un poco más complicado. Más que nada porque ahorita vamos a ver lo que es circunferencia y elipse, ¿vale? Bueno, ya entramos al área de lo que es trigonometría, geometría analítica, ¿vale? Y es un poco más complicado porque la geometría analítica es una geometría que mete lo que es geometría como tal, círculos, cuadrados, triángulos, bla, bla, con álgebra, ¿vale? En el caso de inglés, no es más complicado, ¿vale? Aprendemos nuevos tiempos, aprendemos nuevas palabras, pero sigue siendo, por así decirlo, mismo un estándar. El que sí es un poco más complicado es pensamiento, y ahí es donde sí tendrían que repasar un poco más, o en su defecto, decirme a mí para que les pueda ir explicando las dudas que vayan teniendo. Entonces, regresando a lo de las libretas, pueden ocupar la misma libreta del semestre pasado, si aún tienen hojas, ¿vale? Únicamente lo que les pediría es que le hicieran ahí como una portada o algo que les diga, pues aquí está el tercer semestre y aquí inicia el cuarto semestre. Que luego doblaban la hoja como en forma de triángulo y le ponían ahí. Algo así, ¿vale? Si deciden comprar otra libreta, ¿vale? Ya saben, no necesariamente es cosida, ¿vale? Si la quieren dejar con el arillo de metal, está bien. Eso sí, recuerden que la deben de forrar de plástico para que la libreta dure y no se pierda o no se deshaga durante todo el semestre. Recuerden, si le quieren poner algo referente a la materia, está bien. Si le quieren poner la foto de su novio o su novia, también está bien, no hay ningún problema. El chiste es que sepan que esa libreta es de la materia de Inglés 4, Pensamiento Matemático 4, y que tenga su nombre, ¿vale? Entonces, si la deciden comprar, también puede ser cuadro chico o rayado, como ustedes gusten. A mí siempre me ha gustado trabajar con cuadro grande,
pero ya es decisión de ustedes, cómo se acomoden mejor. Ahora, vamos a seguir evaluando de la misma forma, que es, ¿cómo se llama? Examen, sus evidencias y la tabla de indicadores. El examen sigue teniendo el 50%, ¿vale?, de la calificación. Después viene lo que es sus evidencias, que tienen el 40%. Y por último, la tabla de indicadores, que tiene el 10%. Ahora, traten de mandar la tabla bien, porque muchas veces lo que hacen es mandarla y no la mandan llenada. Y si no la mandan llena, es como si no la hubieran hecho y no tienen ese 10 que muchas veces les ayuda, porque se quedan con 7.3 o se quedan con 8.2, podrían llegar al 9, pero no mandaron bien la tabla. Entonces traten de mandarla bien. Podría haber un cambio en conforme a lo que es el examen. Si ustedes gustan, en lugar de hacer examen, podríamos hacer lo que es un proyecto, ¿vale? Por ejemplo, el pensamiento matemático podría ser elaborar una maqueta. En inglés podría ser, estamos viendo actividades en pasado. Tendría que pensarlo. Pero eso ya es la decisión de ustedes. La siguiente semana, bueno, piénsenlo en esta semana, y la siguiente clase me dicen si prefieren hacer el examen o prefieren hacer un proyecto, ¿vale? Sería la misma calificación, 50% examen o 50% proyecto, ¿vale? El examen sigue siendo igual, son 10 preguntas con 4 incisos, ¿vale? Pero les digo, ahorita piénsenlo y ya la siguiente semana me dicen. ¿Proyecto cómo? Sí, por ejemplo, ahorita en Pensamiento Matemático 4 vas a ver lo que es circunferencia y elipse. Tu proyecto podría ser diseñar, ¿vale? En una maqueta, vas a diseñar un salón de fiestas. Ese salón de fiestas va a ser circular, ¿vale? O va a tener forma de elipse, como tú gustes. Y en él vas a colocar, por ejemplo, las mesas, vas a colocar dónde va a ir la banda, vas a colocar, o sea, todo lo que tú quieras que tenga tu salón de fiestas. Para ello vas a ocupar, ya sea vas a ocupar la ecuación de una circunferencia o la ecuación de una elipse. Y me la tienes que poner arriba en tu maqueta. Por ejemplo, si es una elipse, puede ser x más 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a 10, supongamos. Esa es la ecuación que tú generaste. Vamos a ver cómo se generan obviamente las ecuaciones, ¿no? O si es una elipse, podría ser x más 5 al cuadrado sobre 6 más y menos 4 al cuadrado sobre 4 es igual a 1, ¿vale? Esa ecuación la vas a obtener tú a partir de que ubicas tu circunferencia en un plano y ya pones el punto donde tú gustes y bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces, piénsenlo, jóvenes. Así se ve complicada la maqueta, pero pues, bueno, en términos generales es sencilla, no es muy difícil, porque lo único de matemáticas que les pediría sería la ecuación general y la ecuación desarrollada, que vamos a ver obviamente en las clases cómo se tiene. Pero como les digo, piénsenlo y ya la siguiente clase me dicen. Y comenten a sus compañeros, a los que no entran, a Ángeles, a Jessica, a Angélica, a José Ángel, que no casi no lo veo, a Larón, a quien sea. Vale, comenten y ya. Ustedes me dicen la siguiente clase. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la clase o con la materia de Pensamiento Matemático 4. ¿Vale? Entonces, como les había comentado, ¿qué vamos a ver en este semestre? Bueno, en esta primera unidad del cuarto semestre, lo que vamos a abordar es circunferencia. Pero no vamos a ver cómo sacar su área, no vamos a ver cómo sacar su perímetro, porque eso ya lo vimos, o eso ya lo saben ustedes. Eso es geometría. Como les dije, nosotros ahora vamos a estar en lo que es geometría analítica. La geometría analítica es la rama de las matemáticas, ¿vale? Que se centra en lo que son ángulos y lados.
Además, ¿qué hace la geometría analítica? Combina dos ramas, que es la geometría normal, la que ustedes conocen, que es sacar áreas, sacar perímetros, medir las figuras, sacar el volumen. O sea, esto es la geometría normal. Pero, además, le agregan lo que es álgebra. Entonces, estas dos se combinan y me dan a mí lo que es geometría analítica. Por eso les decía que es un poquito más difícil, es algo más complejo. Necesita uno pensar más. Entonces, vamos a ver a la circunferencia desde la perspectiva de la geometría analítica, ¿vale? Entonces, como primer tema en su guía, bueno, después de las habilidades socioemocionales, viene lo que es los elementos que tiene una circunferencia, ¿vale? Entonces voy a hacer aquí un círculo, va a salir algo medio chueco, pero bueno, supongamos que es un círculo. Ahí está. Aquí está su centro, ¿vale? Entonces, la circunferencia tiene elementos que nosotros podemos obtener a partir de ella. El primero, como ven, es el centro. Vamos a ponerlo de un color. Este es su centro, ¿vale? El centro de la circunferencia es importante y cuando ustedes lo hacen con compás, recuerden que siempre hay que ubicar su centro y remarcarlo con un color porque pues, en el centro es la punta, la parte puntiaguda del compás mientras nosotros trazamos, ¿vale? Después tenemos lo que es el radio, ¿vale? Vamos a hacerlo con otro color. El radio, ¿vale? Va de cualquier punto de la circunferencia al centro, ¿vale? Siempre. El radio siempre va a ir de cualquier punto de la circunferencia al centro. Por ejemplo, lo puedo hacer desde aquí. Bueno, sería muy de choco, pero también sería un radio. Lo puedo hacer desde acá. Y es otro radio, ¿vale? Siempre va a ir de cualquier punto de la circunferencia al centro. Y obtendríamos un radio. Después vamos a obtener lo que es el diámetro. Vamos a otro color. El diámetro es más que nada 2 radios, ¿vale? Y este siempre va a pasar por el centro de la circunferencia. Entonces esto es el diámetro. Después vamos a tener lo que es una cuerda. ¿Qué es una cuerda? Una cuerda es un segmento que toca dos partes de la circunferencia. ¿Vale? Por ejemplo, acá, bueno, no hay. Vamos a otro color para empezar. Por ejemplo, aquí. De acá para acá. Esto sería una cuerda. ¿Vale? Tiene que ir de un punto a otro. No necesariamente va a pasar por el centro, como lo hace el diámetro. De hecho, la longitud más grande que puede tener una cuerda es el diámetro. ¿Vale? Se dice que el diámetro es la cuerda más grande que tiene una circunferencia. ¿Vale? Pero la cuerda en sí es cualquier segmento de recta, ¿vale? Que toca dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro, ¿vale? ¿Se dan cuenta? La de verde no pasa por el centro y toca acá a la circunferencia y la está tocando acá, ¿vale? Después tenemos lo que es la recta secante. Vamos a verlo con otro color. La recta secante es igual que una cuerda, pero la diferencia entre una y otra es que la recta secante, vamos a hacerla así, pasa. Es como si cortara la circunferencia, ¿vale? La está cortando acá y la está cortando acá, ¿vale? La cuerda, si se dan cuenta, no sale de la circunferencia, pero la secante sí. Entonces aquí tendríamos lo que es la secante. Después viene la recta tangente. Vamos a ver con otro color. La recta tangente es la recta que toca, bueno, aquí vemos que toca mucho, pero bueno, solo toca en un punto exacto a la circunferencia, ¿vale? Esto es la tangente.
toca en un punto exacto a la circunferencia, ¿vale? Supongamos que la está tocando acá. Ese punto exacto en donde toca la circunferencia, vamos a ver el valor, ¿vale? Se conoce como punto de tangencia. ¿Ok? Entonces, la recta tangente corta, ¿vale? O corta, toca en un punto a la circunferencia. Ese punto en donde la está tocando se conoce como punto de tangencia. Después tenemos lo que es un arco. ¿Qué es un arco? Un arco es un pedazo de la circunferencia, ¿vale? ¿Con qué lo hacemos? Bueno, ya con el negro. ¿Cómo que un pedazo de la circunferencia? Si ustedes observan, ¿vale? Bueno, aquí ya está muy revuelto, pero supongamos que saco otra línea para acá. Entonces, el arco va a ser, vamos a hacer el rojo. El arco es esta parte, ¿vale? Que estoy tocando de la circunferencia. Esta, ¿vale? La que la estoy tocando. El arco es una parte, ¿vale? Que forma la circunferencia. En este caso, esta que está acá. ¿Cómo podría obtener otro arco? Obviamente trazo otra línea, ¿vale? Por ejemplo, para acá. Y aquí ya generé dos arcos. Uno sería este que está acá, ¿vale? Ahí hay otro arco que es otra parte de la circunferencia. Y aquí está el otro. Ese sería otro arco de la circunferencia, ¿vale? Entonces, esas serían las partes que conforman a una circunferencia. Bueno, nos faltaría lo que es semicircunferencia, pero una semicircunferencia, recordemos que es la mitad de la circunferencia, no tendría tanto sentido, ¿vale? Pero en sí, esas serían todas las rectas que tiene los elementos que conforman a una circunferencia, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas, preguntas? ¿No hay ninguna? Ok. Sales, entonces vamos a pasar a lo más importante de su guía de esta semana, bueno, de estas 2 semanas. Ok, después vamos a empezar a definir lo que es ya una circunferencia en el plano de la geometría analítica, ¿vale? Y viene en su guía. Es el lugar geométrico que describe un punto que se mueve en el plano de tal manera que su distancia a un punto fijo llamado centro siempre es constante, ¿vale? Es lo que veíamos acá. Una circunferencia es un plano, ¿vale? Es un plano o un mapa, ¿cómo podríamos decirles? Mm, es un elemento, ¿vale? Es una forma de tal manera que la distancia que hay del centro a cualquier parte siempre va a ser la misma, lo que es el radio. Ah, ok. Esto pasa, listo, César. Entonces, a partir de la definición que nos otorga la geometría analítica de la circunferencia, se obtiene la primera ecuación, ¿vale? ¿Cuál es esta ecuación? Esta ecuación es la ecuación canónica, ¿ok? Vamos a ver. Ecuación canónica, ¿vale? La ecuación canónica tiene la siguiente forma. X cuadrada más Y cuadrada es igual a R cuadrada, ¿ok?
Algo a destacar de esta ecuación canónica es que siempre su centro, ay Jesús, permítame, siempre su centro está en el origen, es decir, en las coordenadas 0,0, ¿vale? Siempre está ahí, en las coordenadas 0,0. Por eso la ecuación canónica tiene esta forma, ¿vale? Recuerden que en geometría analítica combinamos geometría con álgebra. Entonces, ¿dónde está la parte geométrica? La parte geométrica es que la circunferencia siempre la vamos a ubicar en un plano cartesiano, ¿vale? Siempre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ya saben, un plano cartesiano compuesto por dos rectas numéricas, una horizontal, la otra vertical. Estas rectas numéricas se conocen como ejes, el eje de las X y el eje de las Y, o el eje de las abscisas, que sería el de las X, el eje de las ordenadas, que es el de las Y, ¿vale? El origen es la coordenada 0, 0, o sea, esto que está acá, esta es la coordenada 0, 0. Y ¿cómo voy a dibujar o cómo voy a hacer yo una circunferencia? ¿O cómo la voy a poner aquí en el plano? Para esto necesitamos la ecuación canónica, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que me dicen, dibuja una circunferencia que tenga de radio 3. Entonces me están diciendo que tengo que dibujar una circunferencia y el radio es igual a 3. 3 centímetros, 3 metros, lo que la unidad que sea, pero son 3. Ok, Jonathan, entonces te paso lista, espérame. César, Jonathan, sales. Entonces me están pidiendo dibujar una circunferencia que tenga radio 3. Ok, ¿cómo la voy a hacer? Para empezar, primero tengo que encontrar su ecuación canónica, ¿vale? La que vimos en un inicio. Entonces, si recuerdan, tiene la forma x cuadrada más y cuadrada es igual a radio al cuadrado, ¿vale? Ahora, ¿cómo la voy a dibujar o cómo la obtengo? Fácil, únicamente, de hecho es la más sencilla que vamos a ver, así que disfrútenla mientras la tengan. Este radio lo vamos a sustituir acá, ¿vale? ¿Cómo quedaría? X cuadrada más y cuadrada es igual a 3 al cuadrado. Desarrollo lo que tengo ahí, ese cuadrado, va a quedar x cuadrada más y cuadrada es igual a 9. Y listo. Ya obtuve la ecuación canónica de la circunferencia con radio 3. ¿Ok? Entonces ya la tengo. Aquí está. Con esta ecuación, yo ya la puedo dibujar. ¿Qué necesito? Únicamente que tenga 3 centímetros, ¿no? Entonces, va a pasar por acá, va a pasar por acá, va a pasar por acá, va a pasar por acá. Obviamente aquí me va a quedar toda chueca, ¿vale? Porque no la estoy haciendo bien. Ustedes con compás les debería de quedar mucho mejor que esto. Pasé una elipse, de hecho. Medio quedó ahí, ¿no? Entonces, ¿qué acabo de hacer? Como ya obtuve la ecuación canónica, ¿vale? Que es esta, y sé que su radio es de 3 centímetros, yo ya la puedo dibujar en el plano. ¿Por qué? Porque sé que su centro siempre va a ser el origen. Recuerden esto que está acá. La ecuación canónica siempre tiene centro en el origen. Entonces, ubico el centro, que está en el origen,
Y con mi compás lo voy a abrir a 3 centímetros, ¿vale? Coloco la punta metálica en el centro del plano cartesiano y trazo hasta formar una circunferencia. Y listo. Esta circunferencia representa esta ecuación que acabamos de obtener, ¿vale? Entonces, ¿dudas, jóvenes? Esta es la más sencilla, jóvenes, ¿eh? Es la más fácil que vamos a ver. Así que disfrútenla mientras la tengan. Entonces, ¿dudas, preguntas? Hasta aquí. Y me dice que ninguna. Guadalupe, aquí estás. Me parece que ninguna. Me parece que ninguna, ok. Ah, sí, ahora ya te pasé lista. ¿De cuál? Dice, en una hoja blanca dibuja una circunferencia de 7 centímetros y obtiene la ecuación canónica de esa. ¿Citlali? Ok, lo mismo, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora tu radio es de tres log. ¿De cuánto dice? De 7, ¿no? Ajá. Ahora tu radio es de 7 centímetros. ¿Qué vas a hacer? Vas a obtener primero la ecuación canónica. Entonces, otra vez, x cuadrada más y cuadrada es igual a 7 al cuadrado. La vas a resolver. X cuadrada más y cuadrada es igual a 49. Ya obtuviste la ecuación canónica. ¿Cómo la vas a dibujar? Vas a hacer un plano cartesiano, ¿vale? En la hoja blanca, y le vas a poner, o la vas a dividir, trata de que sea de más de 7 centímetros cada lado, tanto para acá, para arriba, para todos los lados, 7 centímetros para cada uno, ¿vale? Vas a ubicar el centro, agarras tu compás, lo abres a 7 centímetros, te ubicas en el centro y lo trazas, ¿vale? Trazas y ya tendrías la ecuación con su circunferencia, ¿vale? Entonces, ¿alguien tiene otra duda, jóvenes? Sí, de una Citlano. Digo, es sencillo, ¿eh? Esta es la más sencilla. Bueno, y así tenemos lo que es la ecuación canónica. Entonces, lo más importante es, uno, la forma. Esta es la forma, jóvenes, ¿eh? No se confundan. Esta es la forma, ¿vale? Cuando resolvemos o cuando, sus- cuando sustituimos, ¿vale? Esta ya es la ecuación. Cuando ya sustituimos. Ah, ok. No, también tienes que tener la ecuación. Cuando sustituimos, obtenemos la ecuación, ¿vale? Pero cuando está así, sin sustituir, es la forma. También, así nada más ponerle X y Y. Sí, también la ecuación, o sea, tanto la ecuación y los ejes. Sí, cuando hagan su plano cartesiano, ¿vale? Siempre es importante que al hacer un plano cartesiano, solo de verde, ubiquen tanto los ejes y también, ¿cómo se llama esto? Ay, ¿cómo se le dice? Bueno, le escriban las coordenadas, o sea, le pongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, a todo, ¿vale? Porque luego ya no saben dónde están sus puntos o cómo son las coordenadas. Y bueno, siempre es importante hacer el plano casero con todo. Dice la RAM. Disculpe, pero ¿qué es ese 49? Ah, ese 49 RAM sale porque si te das cuenta, estoy haciendo la tercera actividad.
me está diciendo que tengo una circunferencia, que voy a hacer una circunferencia que tenga 7 centímetros de radio. Ya está. Voy a sacar primero la ecuación canónica, ¿vale? Recuerda, la ecuación canónica es la que está aquí, la que ya hemos hecho. Esta es la forma de la ecuación canónica. Entonces, en base a la forma, ¿qué voy a hacer? Como mi radio es de 7 centímetros, lo voy a sustituir en la ecuación canónica. La voy a poner aquí. X cuadrada más Y cuadrado es igual a radio al cuadrado. ¿Ok? Este radio, que es de 7, lo sustituyo acá. Me queda 7 al cuadrado. ¿Vale? Entonces 7 por 7 me da 49. ¿Vale? Ese 49 es de elevar el radio al cuadrado. Si se dan cuenta, a X y a Y no las toco. No les hago nada. Únicamente desarrollo lo que es el radio. Nada más. Es lo único que hago. Ya posteriormente, una vez que obtienes, esta ya es la ecuación canónica, una vez que la obtienes, ya puedes hacer tu dibujo. Y lo puedes hacer al revés, ¿verdad? Pero bueno, obtienes lo que es la ecuación y el dibujo, ¿vale? Entonces el 49 sale o surge de elevar esto que está acá, el 7 al cuadrado, ¿vale? El cuadrado sale por la forma canónica. Si te das cuenta, aquí me está diciendo que el radio se eleva al cuadrado. Tiene r cuadrada. Entonces lo mismo hago yo. Ese 7 lo elevo al cuadrado y por eso tengo 49. ¿Vale? Supongamos, tenemos otra. Me dicen, no, pues ahora tu radio es de 20. Entonces lo mismo, jóvenes. Agarro la ecuación canónica, bueno, la forma, ¿vale? Ahora en lugar de poner 7, ¿cuánto voy a poner? Voy a poner los 20. Entonces sería x cuadrada más y cuadrada es igual a 20 al cuadrado. ¿Vale? Elevo ese 20 al cuadrado, me va a quedar x cuadrada más y cuadrada es igual a 400. Y listo. Ya obtuve la ecuación canónica de una circunferencia que tiene radio de 20 centímetros. Y ya posteriormente, en 2 hojas blancas, porque no te cabría en una, dibujarías tu plano cartesiano, tendrías que comprarte un compás más grande, lo abres a 20 centímetros, te ubicas en el centro y trazas. ¿Vale? Entonces, ¿dudas jóvenes con la materia? ¿Dudas, dudas, dudas? Ok, ¿cómo ya te quedó claro? Te repito, ahorita es lo más fácil, jóvenes. La siguiente guía es un poquito más compleja, así que no desesperen. ¿Vale? Lo vamos a ir viendo paso a paso. ¿Vale? Así que si la ven y no entienden, tranquilos. Vamos a ir viéndola poco a poco. Ok, bueno, si ya no hay dudas, entonces pasamos a la materia de inglés. ¿Vale? En la materia de inglés, sí es fácil, nada más que no sabía qué show con los ejes. Ah, ok. La siguiente materia en el inglés, ¿vale? Vamos a ver, de hecho, toda la unidad se trata del presente perfecto. En esta ocasión, antes de iniciar con el presente perfecto, vamos a retomar lo que es el pasado simple, ¿vale? Y cómo el pasado simple se complementa con expresiones de tiempo que me indican que la oración se encuentra en pasado simple. ¿Por qué? En inglés, ustedes saben que hay 12 tiempos verbales. Nosotros generalmente en nuestro idioma manejamos 3, que es presente, pasado y futuro. Los más estudiados después meten el copretérito, el pospretérito, que no sé qué tantos pretéritos meten, ¿vale? Pero ya meten más tiempos. Nosotros comúnmente usamos 3, presente, pasado y futuro. El problema que tiene el inglés es que para cada momento específico de la vida utilizan un tiempo. Supongamos que aquí tengo mi línea del tiempo, ¿no? ¿Vale? Aquí está el pasado, por aquí en el presente
por acá en el futuro. Esto es lo que normalmente nosotros usamos. Hablamos tal cual y no hay ningún problema. ¿Qué pasa con el inglés? Por ejemplo, vamos a ver ahorita lo que es pasado simple. El pasado simple está por acá. El pasado simple sirve para expresar acciones o ideas que ya pasaron. Eso ya ocurrió. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero ya ocurrió. Eso es el pasado simple. Pero ¿qué pasa con el presente perfecto y por qué tenemos que ver o por qué tenemos que retomar el pasado simple? El problema que tiene el presente perfecto es que se ocupa para expresar ideas. Vamos a ver con otro color. Que empezaron en el pasado, ¿vale? O sea, empezó por aquí y aún continúan en el presente, ¿vale? Esto es el presente perfecto. O sea, comenzó en el pasado, pero lo sigo haciendo. Es como ustedes ahorita que están estudiando el bachillerato. Empezaron hace un año y lo siguen haciendo, ¿vale? Entonces, eso está en, podríamos hablarlo en presente perfecto. Cuando ustedes salgan del bachillerato, ya lo van a hablar en pasado, ¿vale? Porque ya lo hicieron, ya pasó, ya no va a seguir pasando. Entonces, ese es el problema que tiene lo que es el pasado simple con el presente perfecto. Y más que nada, con los tiempos en el inglés, ¿ok? Entonces, vamos a retomar lo que es el pasado simple. ¿Vale? Recordemos, por ejemplo, lo que es pasado simple, ¿vale? Recordemos, el auxiliar del pasado simple es el did. Su forma negativa es didn't o did not, como lo quieran ocupar. Contraído y sin contraer. Esas son sus formas negativas. Did trabaja con todas las personas, con I, con you, con he, con she, it, we y they. Con todas. El did no discrimina. El did es parejo con todos. ¿Vale? Ahora, el pasado simple es uno de los tiempos más complicados. ¿Por qué? Porque según las estructuras o según cómo yo esté ocupando la estructura afirmativa, negativa e interrogativa, en una los verbos van en pasado y en otra van en su forma normal. ¿Cómo ocurre esto? Si ustedes recuerdan, las oraciones afirmativas se hacen con sujeto más verbo en pasado más complemento. ¿Vale? Entonces, ¿pero qué es eso del verbo en pasado? Pues es cuando ya regresamos a que recuerdan que existen verbos regulares y existen verbos irregulares. ¿Ok? Desgraciadamente, no hay algo que me indique a mí si el verbo es regular o irregular. Hay una regla, no hay una ley, no hay nada establecido. Y yo me los tengo que aprender. Por ejemplo, yo sé, otra hojita. Aquí tengo verbos regulares, tengo verbos irregulares. Yo sé que go es irregular. Yo sé que play es regular. Yo sé que walk es regular. Yo sé que drink es regular. Yo sé que run es irregular. ¿Por qué lo sé, jóvenes? Porque me los he aprendido. Entonces, ustedes hasta ahorita manejan ciertos verbos, que generalmente es play, go, run, los típicos, ¿no? Dance, por ejemplo, dance también es regular. Sing, cantar es irregular. Entonces, eh, ahorita voy a tratar yo de buscar una lista de verbos, se las voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Voy a ver, o si no la hago yo, pero es importante que la tengan, ¿vale? Porque si no saben
qué verbos regular o qué verbos irregular. Con pasado simple es complicado, pero con presente perfecto todavía es más complicado, porque también en el presente perfecto hay verbos irregulares y verbos regulares. Entonces, la única forma, jóvenes, es sabérselos sí o sí. ¿Ok? Entonces, el problema que tiene el pasado simple es que en las oraciones afirmativas únicamente el verbo va en pasado. ¿Se dan cuenta? Aquí no estoy metiendo el auxiliar. No, did no aparece, no está en las oraciones afirmativas. Pero en las oraciones negativas es cuando ya aparece, porque ahora es sujeto más didn't o did not, como quieran, más verbo normal más complemento. ¿Vale? Entonces, ese es un problema que tiene el did, que tiene el pasado simple, que únicamente los verbos estos, regulares o irregulares, me voy a preocupar por ellos cuando esté haciendo oraciones afirmativas. Cuando haga oraciones negativas o interrogativas, los verbos van en su forma normal y ya no me preocupo si es regular o irregular. Entonces, para las interrogativas, es auxiliar o did más sujeto más verbo normal más complemento. ¿Ok? Vamos a hacer una oración y vamos a transformarla en las tres formas, en las tres bases de las estructuras. Afirmativa, vamos a la otra hoja, vamos a hacerla por colores. Afirmativa. Por ejemplo, bueno, vamos a con un verbo irregular. We went to the park. ¿Qué dice acá? ¿O qué, cómo se traduce? Yo fui al parque. ¿Vale? Vamos a poner la traducción en negro. No yo. Nosotros fuimos al parque. Ay, Jesús. ¿Vale? ¿Cómo sería negativa? Vamos a hacerlo de verde. We didn't go to the park. Y si se dan cuenta, ya cambió. Aquí estoy ocupando went. Vamos a hacerla con el azul. Pero aquí estoy ocupando go. ¿Qué ocurrió? Lo que pasa es que go es un verbo irregular. El pasado de go es went. ¿Vale? Y como es una oración afirmativa, lo tengo que poner en pasado. Pero ¿qué pasa con las oraciones negativas? Como ya aparece el did, ¿vale? ¿Qué hace el did? ¿O cuál es la función? Su función es que automáticamente la oración completa la manda a pasado, ¿vale? Sin importar o no que el verbo no esté en pasado, ¿vale? Por eso sería raro escribirlo así. Aquí puse una H de más. ¿Vale? Esto está mal. Todo esto está mal. ¿Por qué? Porque la función principal del did en el pasado simple es otorgar pasado a la oración. Entonces, estoy poniendo aquí pasado, pero aquí también pongo pasado. Lo estoy poniendo dos veces. Como que tiene sentido, porque es como les repito, siempre les van a entender. Aunque cometamos errores gramaticales o verbales al hablar inglés, un gringo nos va a captar la idea. El problema es que obviamente vas a ver, no por nuestro tono de piel y no por nuestro acento, sino automáticamente él sabe que nosotros no hablamos inglés o no lo hablamos bien, porque estamos cometiendo errores
gramaticales y errores verbales al momento de decir la oración. Entonces, no puedo yo poner dos pasados. Es como si ustedes negaran una negación, ¿vale? No puedes negar dos veces. O es no, o nada más debes de pedir un no. No puedes negar una oración dos veces. Aquí es lo mismo. A ver, espérame. El problema es que no pueden poner en pasado, ¿vale? Dos veces. El pasado lo da el did. Al aparecer el did, el verbo automáticamente debe de ir en su forma base, que la forma base es, ¿ok? Entonces, repasando, para ya pasar a las expresiones de tiempo. Tenemos que el pasado simple maneja como auxiliar al did, ¿vale? Las formas negativas son didn't o did not. Forma contraída y forma sin contraer. Did trabaja con todas las personas, con todos los sujetos, con todos los pronombres verbales, ya sean pronombres verbales o nombres, ¿eh? Ahora, ¿cómo voy a formar oraciones con o en pasado simple? Para ello, tengo que seguir las tres estructuras, que son la afirmativa, la negativa y la interrogativa. ¿Cuál es el problema que tiene el pasado simple? ¿Por qué se vuelve muy complejo? El problema que tiene es que ustedes deben de recordar que si yo quiero formar una oración en pasado simple y que sea afirmativa, el verbo debe de ir en pasado. Si el verbo es regular, voy a agregar terminación ed. Si el verbo es irregular, ¿vale? Pues ya me las bailé porque tengo que buscar mi tabla de verbos y tengo que ver cuál es el pasado. Como les repito, no existe una regla, no existe nada que me diga a mí si el verbo es regular o irregular. Lo tengo que buscar en las tablas de verbos. Como les repito, voy a tratar de hacerlas para pasárselas. Entonces, eh, el verbo en pasado y hago mi oración, que fue lo que hicimos acá. Bueno, voy a volver a escribirla porque hay mucho grabato ahí. Sería afirmativa. We went to the park. Que recuerden, se traduce como nosotros fuimos al parque. Como es una oración afirmativa, debo de seguir la estructura. La estructura me marca sujeto, verbo en pasado y complemento. Ahí está el complemento. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes recuerden que el verbo en oraciones afirmativas va en pasado. Cuando lo quieren hacer en negativo, ¿vale? Que es el caso que estamos viendo ahorita, debo de seguir la misma estructura de las oraciones negativas. Otra vez es sujeto, más auxiliar, ¿vale? Más didn't. Pero como ya estoy colocando did, recuerden, el did me da pasado. Entonces, este verbo que yo tengo acá, lo tengo que mandar a su forma normal. ¿Cuál es su forma normal? Es su forma sin conjugar. Su forma normal es go. Y coloco el complemento. Entonces, ¿cómo está estructurado? Acá está sujeto. Aquí está el auxiliar. Aquí está el verbo normal. Y todo esto es el complemento. ¿Vale? Entonces, tengan mucho cuidado.
porque muchas veces cuando nosotros pasamos de la oración afirmativa a la negativa o de la afirmativa a la interrogativa, ustedes siguen la estructura. Todo esto lo hacen. El problema está aquí en el verbo, porque colocan el mismo que colocaron acá, lo quieren poner acá, y eso está mal, ¿vale? Porque si aparece el did, automáticamente la oración ya está en pasado. Y como ya está en pasado, ya no tengo que ponerlo yo, o ya el verbo no tiene que ir en pasado, va en su forma normal, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo voy a agregar a esta estructura o a estas dos estructuras los, las expresiones de tiempo? Bueno, antes que nada, jóvenes, ¿dudas? Perla, medio lo entendiste. ¿O ya lo entendiste, Perla? Ok. Los demás jóvenes, dudas, pregunten. Ok, ninguna. Ajá. Sí, Aaron, como tú dices, depende del verbo. Para hacer la oración afirmativa depende del verbo. Si es regular o si es irregular. Después, cuando quieres hacer las negativas o las interrogativas, ya el verbo, ahora sí ya no, ya te da igual el verbo. Únicamente manejas el auxiliar. En las oraciones afirmativas sí, depende la oración del verbo. Si es regular o irregular. En negativas o interrogativas, te da igual si el verbo es regular o irregular, porque como aparece el did, el verbo pues ya va normal. Ok, entonces en su guía, cuadernillo, ¿vale? Viene lo que son 7 expresiones, ¿vale? De tiempo que generalmente se ocupan con el pasado simple, ¿vale? Las voy a dividir por orden de más o menos en cómo las colocaríamos. Tenemos las que van al inicio, las que van en medio, las que van al final, ¿vale? Entonces, las que van al inicio son yesterday, que significa ayer, the other day, que significa el otro día. ¿Qué día? ¿Quién sabe? Pero fue el otro día. Después tenemos last week, que significa la semana pasada, o last, ay, aquí me equivoqué, o last month, que significa el mes pasado, o last year, que significa el año pasado, ¿vale? Después está when. When es un caso especial. Lo vamos a ver si mal el siguiente semestre, cuando abordemos cláusulas de pasado. When es un caso especial, ¿vale? When va en medio, pero en medio de 2 oraciones, ¿vale? Es que lo ponemos entre 2 oraciones. Si quieren no lo ocupen, ¿vale? Céntrense más en nosotros. Sales, seguimos, después está el just now, que también va al inicio. Ahora, después tenemos ago. Ago también es un caso especial. Y ago va en medio. Más o menos en medio de la oración. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cada uno. Y por último tenemos in. Ese es el único que va al final. ¿Vale? Ahora, no se espanten o no se asusten si por alguna casualidad, por ejemplo, estas 3 las llegan a encontrar acá. Se puede hacer, ¿vale? Pueden ir al inicio o al final de la oración. Ahorita únicamente nos estamos centrando que vayan al inicio.
pero también pueden ir al final. Así que si leen, si ven oraciones o si buscan algún texto y va al final, no se espanten, también pueden ir al final, ¿vale? Ok, entonces, ¿cómo los ocupo? Como les dije acá, va a ir al inicio de la oración. Entonces, pongo yesterday, una comita, ¿vale? Esa comita es importante para separar. Y ya puedo iniciar mi oración en pasado. Ayer, we eat pizza. Ayer comí pizza, ¿vale? Si se dan cuenta, acá tengo la oración afirmativa, la estructura afirmativa, sujeto, verbo en pasado y complemento. Únicamente que le estoy agregando que al inicio de mi oración voy a poner la expresión de tiempo que yo quiero ocupar, que vaya al inicio, ¿eh? Y posteriormente una comita y ya toda mi oración completa. Vamos a ver, por ejemplo, con the other day, que sería exactamente lo mismo. Ponemos the other day. ¿Cómo es the other? The other day, coma, recuerden esa coma es importante. No sé, they played soccer. ¿Vale? Y es lo mismo, jóvenes. Si se dan cuenta, sigo la estructura de una oración afirmativa. Sujeto, verbo en pasado y complemento. Y al inicio, coloco the other day con su coma. Ahora vamos a hacerla con una negativa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner just now. Justo ahora no he comido. Bueno, quedaría just now, coma, I didn't, I didn't travel to Paris. Dice, justo ahora no viajo a París. No, no viajé. Y es lo mismo. Sigo la estructura de la oración negativa. Sujeto, el auxiliar, el verbo normal. Ahí no me cabe. El verbo normal. Y por último, mi complemento. ¿Ok? Entonces, así yo ocuparía las que están acá, a esas que van al inicio. Vamos a ver cómo ocupar a go. Con went, podríamos, si quieren ver un ejemplo, pero no sé, con went, no. Es que para went necesitamos dos oraciones. Vamos a verla con a go nada más. ¿Vale? Ahora, no necesariamente va en medio la go. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. Entonces, al momento de escribir la oración, ¿vale? Hay que ver cómo la vamos a redactar. Por ejemplo, podemos poner, ahora vamos a poner un nombre, Elena, de Jesús. Elena, 2 years ago, vamos a poner, en lugar de went, vamos a poner visit. Here, went
parents. Elena hace 2 años visitó a sus abuelos. ¿Vale? Entonces, el ago, si se dan cuenta, no es que vaya exactamente en medio de la oración. Para que yo pueda ocupar ago, necesito poner antes de él una cantidad de tiempo. Aquí puede haber puesto 2 días, 2 semanas, 2 meses, 2 años, ¿vale? Entonces ponga la cantidad de tiempo que yo especifique, o también puede ser horas, ¿eh? Y después va lo que es el about. Por ejemplo, vamos a hacer la misma oración, pero vamos a modificar el tiempo. No sé cuánto quieren poner. Alguien, alguien que quiera poner, no sé, la cantidad de tiempo que ustedes gusten. Arriba puse 2 years, pero pueden poner lo que ustedes quieran. No sé, alguien, algún voluntario, que indique qué cantidad de tiempo le gustaría poner en la oración. Eh, 3 horas, bueno, sí puede ser un año. Por ejemplo, podemos poner 1 year, o como dice Aaron, 3 horas. Ay, Jesús, permítanme. 3 hours, ¿vale? Y pues obviamente ya el ago, ¿no? Vamos a poner aquí, visited, visited, ¿vale? Y bueno, ya pondremos el complemento que es field points. Entonces puede ser cualquier expresión de tiempo, ¿eh? Un año, 2 días, 3 semanas, 4 meses, 2 siglos, 3 horas, 2 minutos. Y lo que hace es que dice, bueno, Elena hace 2 años visitó a sus abuelos, ¿vale? Entonces, lo traduciríamos más o menos como hace, ¿vale? Elena hace un año visitó a sus abuelos, o Elena hace 3 horas visitó a sus abuelos, ¿vale? Entonces, ya por último, el int, ¿vale? Siempre va a ir al final y, o sea, hasta al final, después del complemento, pero en él vamos a poner lo que es un año en específico, ¿ok? A ver, permítame que se trabó. Salte, 60, ya se ve, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, el int va hasta el final de la oración, después del complemento, y únicamente vamos a colocar un año, ¿vale? Puede ser el año que ustedes gusten siempre y cuando ya esté en el pasado, o sea, no puedo poner 2021, ¿vale? Tendrá que ser 2020, 2019, 2018. Bueno, un año que ya haya pasado, no el actual. Ahora vamos a poner, no sé, she, llamamos Elena, ponemos con I. I, un verbo, cook, eso sería cooked, a cake. Aquí ponemos el int, sí, a fuerza es un año, Aaron. No puedes poner, es que podemos poner también meses, pero no, mejor es mejor colocar el año.
Sí, mejor, bueno, sí, para no hacer las pelotas. Voy a hacerlo un poquito más corta. Y el año que ustedes gusten, ¿vale? En este caso yo puedo ser 2020, ¿vale? Porque ya pasó, no, pues, no puedo poner 2021, ¿eh? Porque todavía no pasa. Acuérdense que estoy hablando en pasado. Y si se dan cuenta, seguimos la misma estructura. Sujeto, verbo en pasado y complemento. Y después del complemento, mi expresión de tiempo. En este caso con int. Pues bueno, jóvenes, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿Dudas o preguntas, jóvenes, acerca de esto? Entonces, bueno, sí, efectivamente, qué milagro verlo por aquí.